Bendiciones, estimados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Una vez más aquí complacido con el Señor de poder compartir con ustedes su palabra. Tanto ustedes hermanos que nos están viendo a través de este medio, como las personas que nos visitan por primera vez. Posiblemente alguien esté viendo estas células virtuales por primera vez. Les saludamos y sea muy bienvenido. Hermanos, en esta ocasión hemos querido compartir un tema que lógicamente se da en todas las congregaciones a nivel universal en el mundo, ¿verdad? Y el tema, es ¿cómo engaña Satanás al pueblo de Dios? ¿Cómo engaña Satanás al pueblo de Dios? Alguna persona dirá, ¿cómo no? Satanás no puede engañar al pueblo de Dios. No, hermanos, quiero decirles más bien que cuando una persona no está en Cristo, no conoce al Señor y anda en el mundo perdido, Satanás lo tiene como ya conquistados, como que los tiene en un lugarcito ahí que dice, no, a estos no tengo que entrarle porque ya los tengo conquistados. Si fulano se muere y le pasa un accidente y todo, cuando se muera ya está conseguido, por decirlo así. Pero la guerra que Satanás tiene es contra todos los que nos llamamos hijos de Dios. Entonces Satanás trabaja contra el pueblo de Dios. O sea, si la palabra lo dice, nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Dice la palabra, y lo menciona muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, como Satanás tiene conseguido a las personas que no quieren nada con Dios, que se van en pos de vicios, de pecado, etc. Entonces él se levanta contra la iglesia del Señor, contra el pueblo de Dios. Entonces él toma provecho, hermano, de sus tendencias y los deseos naturales, así como las cosas que más les atraen a las personas. Hermanos, quiero decirles que Satanás es muy consciente de las cosas del hombre, ¿verdad? Él conoce exactamente lo que atrae a las personas y usa este conocimiento para adaptar las tentaciones en base a las debilidades de cada individuo. Escuche, Satanás a usted nunca le va a tentar por algo que usted nunca ha hecho, ¿verdad? Por ejemplo, yo, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor, nunca probé drogas como la cocaína o la marihuana, ¿verdad? Tengo 24 años de haberme entregado al Señor, 24 años y 4 meses de haberme entregado al Señor, y jamás, o sea, yo por mi cabeza ni pienso, o sea, ni pasa por mi cabeza pensar que algún día yo podría tratar de experimentar algo con una droga de estas, ¿verdad? Pero lo que sí Satanás haría es tratar, tanto a mí como a usted, mi hermanito, de ir por aquella debilidad que siempre nos afectó, ¿verdad? Entonces, si usted nunca le ha hecho a las drogas, si usted nunca hizo cocaína, nunca tomó, conozco gente que nunca tomó licor, entonces, conversando con ellos, como en Cristo, cuando vamos a encuentros, paseos, etcétera, muchas de estas personas me han dicho, si algún día yo volviera atrás, yo jamás tomaría licor, porque nunca me gustó, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que quería el Satanás? Atacarte por la parte débil. Entonces, él sabe, él es un estratega. Sería muy poco atractivo para un cristiano, ¿verdad? O para el pueblo de Dios, ver que Satanás aparece, que aunque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente, viendo ver a quién devorar. O sea, sería para nosotros un shock ver que Satanás se aparezca como un león rugiente, ¿verdad? En el cuarto de uno, no. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Sutilmente empieza a penetrar en las áreas nuestras, en nuestros grupos, en nuestra vida social, etcétera, etcétera. Y la misma palabra de Dios dice que Satanás viene como ángel de luz y con palabras agradables y halagadoras y una sonrisa en su rostro. Entonces es muy difícil para los creyentes no ser engañados, ¿verdad? Entonces, no importa en qué forma se presente a Satanás, su único objetivo, hermanos, es presionar sin piedad y llevar a la gente a la destrucción. Entonces, repito otra vez, hermanos, vean, la misma palabra lo dice y lo dice muchas veces, ¿verdad? Que estemos atentos nosotros, que estemos pendientes como las 10 vírgenes, ¿verdad? Que estemos velando y orando. Más adelante vamos a leer un versículo parecido. Pero hermanos, nosotros no podemos estar aquí solamente bajo el edificio, bajo las instalaciones, perteneciendo a un grupo de líderes, un grupo de cualquier ministerio, ¿verdad? De alabanza, de canto, de multimedia, lo que sea, y decir, ya tengo la cobertura. No, al contrario. Ahí es donde nosotros, hermanos, todos debemos de santificarnos, todos debemos buscar un propio objetivo para que el enemigo se le sea más difícil, hermanos, le sea más difícil penetrar estos grupos que nosotros formamos dentro de las iglesias. Alguien
comienza a servir a Satanás cuando busca lo propio y va en contra de la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, y cualquiera que escuche esta célula dirá, no, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? ¿Cómo que Satanás ataca a los escogidos y cómo se levanta? Bueno, hoy tengo 3 ejemplos, hermanos, de gente que era escogida por Dios, ungida por Dios y le dieron lugar al diablo. Número 1, me acuerdo, en el libro de Josué, capítulo 7, la Biblia habla sobre el pecado de Acán, ¿verdad? Josué, todos sabemos que, digamos, cuando Josué vino a sustituir a Moisés, cuando él entró a la tierra de Canaán, él tenía que conquistar la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no era una tierra despoblada. Acuérdese lo que la Biblia misma menciona. Dice que la tierra de Canaán, algunos de los 12 príncipes que entraron ahí a inspeccionar, de los espías, dicen sí, es una tierra que fluye leche y miel. Pero la gente de esos lugares son gigantes, ¿verdad? Y nosotros nos vemos como langosta comparadas con aquellos gigantes. Bueno, o sea, Canaán no estaba despoblado. Y la gente de Jericó tuvo que entrar ahí para conquistarla. Pero sucede, hermanos, que cuando vamos a Josué capítulo 6, versículo 17, Josué 6, 17, más bien versículo 18, Josué le da una indicación a todo el ejército de los israelitas que la estaban conquistando. Josué les dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Anatema quiere decir maldito, ¿verdad? De la persona que estaba maldita, la que Dios no los quería, ¿verdad? Los había hecho un lado apartado. Dice, escuche, dice, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces dice que sí, más adelante, ¿verdad? Usted al versículo 20 en adelante y empieza a ver que ellos entraron, conquistaron, ¿verdad? Tocaron las trompetas, el muro cayó, el muro de Jericó, entraron y ellos hicieron tal como Josué les mandó, ¿verdad? Pero sucede, mis hermanitos, que después de esta victoria, después de esta gran victoria, Josué, les estoy diciendo que Canaán no era solamente Jericó, sino que había muchos lugares que había que conquistar. Y uno de esos lugares se llamaba Jai también, que era un pueblo pequeño. Entonces Josué les dice a 3,000 personas, a 3,000 hombres, dice la palabra, que subieran a este pueblo que se llamaba Jai y que lo conquistaran, ¿verdad? Dice, no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Qué fue lo que sucedió en Jai? ¿Qué sucedió en Jai? Bueno, había un hombre que se llamaba Acán. Un hombre de los 3,000 hombres, había uno que se llamaba Acán. Y le invito para que usted esté en su casa, empiece a leer del versículo 10 hasta el versículo 26 y verá lo que sucedió. Este hombre Acán entró a ese lugar que se llamaba Jai, donde se había prohibido que se tomara algo, ¿verdad? Y dice que él había tomado unas cosas de las que Dios había dicho que no se tomaran. Entonces, él las tenía escondidas. Y esto se asemeja mucho, mi hermano, el pecado Acán se asemeja mucho con el pecado de algunas personas en las iglesias, en los ministerios, en los grupos, que tal vez, hermanos, hay un grupo que se trata de consagrar, hay un grupo que trata de adorar a Dios, pero tal vez hay un hermanito que anda tocando cosas del mundo, anda trayendo el pecado del anatema. Y esto, hermanos, quiero decirles, que les quede muy claro, hermanos, que el pecado siempre tiene implicaciones colectivas. Entonces, bueno, Josué dice que subieron 3,000 hombres y la misma historia cuenta que 32 de los israelitas murieron a causa de que un solo hombre estaba contaminando el pueblo. Bueno, le invito para que lea esa historia que es muy linda y rica, la historia de el pecado de Acán. Entonces, solo uno que contaminó 3,000 hizo que algunos perecieran. Entonces, le repito, el pecado siempre tiene implicaciones colectivas. Luego, más adelante, hermanos, vemos que el rey Saúl, quien había sido ungido, hermanos, había sido ungido
Por parte de Dios lo habían escogido, fue el primer rey, ¿verdad? Y él, este rey, dice la palabra, y vamos a ir a primera de Samuel, capítulo 15, primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 22 en adelante, y dice la palabra así, hermanos, primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Escuche, hermanos, si usted nunca había leído ese pasaje, por favor subráyelo y apréndaselo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, escuche, como pecado de adivinación es la rebelión, hermanos. ¿Cuántas personas a veces se andan rebelando, en unas malas crianzas? Bueno, imagine que la palabra de Dios dice que como adivinación es la rebelión. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dice, porque temí el pueblo y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Mire qué triste historia la de Saúl. Bueno, ¿qué pasó con Saúl? Saúl fue escogido, fue ungido como rey de Israel. Pero dice la misma palabra que dice, porque, versículo 24, 1 Samuel 15, 24, dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Dice, quebró el mandamiento de Jehová. Escuche, ¿cuántas personas, hermanito? Yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, como se dice por ahí, para que no entre un espíritu de sospecha. Hace muchos años nosotros fuimos, un grupo de hermanos de aquí en la iglesia, fuimos a servir allá a Vijagual de Acosta. Y cuando pasamos por Vijagual de Acosta, bueno, terminamos la campaña que andábamos, unos hermanitos dijeron, vamos a tomar un cafecito a Jacó. Entonces nos vinimos, entramos a Jacó un momentito. Y había un grupo de personas en unas mesas, atravesados en media acera, haciendo una alaraca, haciendo griterías, esas risas burlescas, etcétera, etcétera. Cuando nos fuimos acercando, hermanos, vieras qué triste fue ver algunas personas que nosotros conocíamos que se decían cristianos, hermanos. Y dentro de esos grupos, gente nueva, gente que tal vez usted dice, mira, esa personita está llegando nueva a la iglesia, y entonces empiezan a juntarse con otras personas que en lugar de edificarlas, lo que hacen es hacerlos pecar, o son débiles, como dice el dicho por ahí, Dios los hace y el diablo los junta, ¿verdad? Pero sucede, hermanos, que el enemigo va a usar eso muy, muy frecuentemente. O sea, que por consentir uno lo que dicen muchos, pueda llegar uno a faltarle al Señor. Y le repito lo que dice este versículo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces ya vimos lo que sucedió con Acán, vimos lo que sucedió también con Saúl, y hermanos, para no extendernos mucho en este sentido, lo que les voy a comentar a continuación, que sucedió con rey Salomón. Dice la palabra de Dios que Dios prometió, Dios dijo que nunca ha habido antes de él otro, ni después de él se levantará otro como él, como Salomón. Pero Satanás lo engañó, ¿verdad? Satanás lo engañó porque Salomón amó más a la hija a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, como dice la palabra, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni se llegarán ellas a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Eso está en 1 Reyes 11, 1 y 2. Escuche, Salomón, Dios le dio, digamos, dijo, nunca va a haber uno como él, no ha habido ni habrá. Pero el mismo Salomón, hermanos, se dejó influenciar. Dice, porque Dios le dijo, no se lleguen a ellas, ¿verdad? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ahí lo podemos traer a estos tiempos, hermanos, donde la palabra de Dios dice, no te juntes con yugo desigual. ¿Por qué no se va a juntar usted con yugo desigual? Porque de una u otra manera lo va a hacer a usted caer e ir tras sus dioses. Ahora, yo pongo estos tres ejemplos, lo que pasó con Josué, lo que pasó con Saúl y lo que pasó con Salomón, porque muchos hermanos dirán hoy día, ay, hermano Juan José, pastor, eso no me va a pasar a mí. Bueno,
la misma palabra de Dios dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Pero Satanás, hermanos, entra sutilmente, no va a entrar, como decimos, ni con cachos, ni con cola, ni de color rojo, sino que sutilmente, y los va jalando, atrayendo, hasta que la persona cae. Desde entonces, dice la palabra, hay un ejemplo, acuérdese cuando el Señor quería venir en el Nuevo Testamento, porque no solo, yo siempre trato de traer cosas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, Saúl cayó, Salomón cayó, Acán, a causa de su pecado, hizo que los hermanos, los israelitas murieran. Pero en el Nuevo Testamento se nos habla en el libro de Mateo cuando Pedro quiso interponerse sutilmente, le dijo, no, Señor, no vayas allá porque te van a matar. Y de una manera sutil trató de convencer al Señor de que no fuera a hacer su obra. Bueno, imagínate, ustedes saben lo que dice la palabra donde el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque en ese momento estaba siendo usado por Satanás, el apóstol. ¿Por qué? Porque Satanás, si hubiera sabido, o más bien Satanás sabía que en el momento que el Señor hiciera su obra completa, ninguno de nosotros seríamos salvos. Entonces trató de usar a Pedro directamente para interponerse, interferir en la obra que el Señor quería hacer. Hermanos, como les digo, si estos varones de Dios tropezaron para dar lugar a Satanás, ¿cuánto más nosotros debemos de cuidarnos? Porque dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero, hermanos, quiero decirles, dice la palabra, y que nos vayamos al Antiguo Testamento, que también Satanás trata de engañar al pueblo de Dios hoy día. Satanás ataca a las personas en su punto débil en estos días. Él utiliza los deseos que habitan en nuestra naturaleza humana y corrupta como sus propias armas. Él nos conoce bien y sabe que a las personas les gusta mucho satisfacer sus propios deseos. Las Escrituras, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 15, dice así. 1 de Timoteo 5:15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, las Escrituras llaman a estos deseos apartarse en pos de Satanás. Por eso nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos de seguir la obediencia de nuestro Señor. Dios quiere fortalecer nuestra voluntad, hermanos. Dios quiere purificar nuestra mente. Dios quiere hacernos de un carácter fuerte, firme y resuelto en todos los sentidos. ¿Qué más puede ser una persona? Sin embargo, hermanos, si nos desviamos hacia la vanidad, que son maneras como nosotros podemos desviarnos del propósito de Dios, si nosotros nos desviamos tras las riquezas, tras la debilidad, la frivolidad, hermano, ¿usted sabe qué es la frivolidad? Dejarse enfriar. Hoy veía una persona escribiendo ahí en Facebook, alguien que sepa de algún libro que me motive porque estoy muy caído, estoy muy frío, estoy muy no sé qué, decía la persona. Y otro hermano le contestó, hermano, antes de leer un libro le invito a que doble rodillas y busque al Señor, porque un libro no te va a inyectar, el que te va a dar a usted las fuerzas como el búfalo, dice que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, dice la palabra en Efesios 6:13, que vamos a buscarlo también, Efesios 6:13, y ya vamos terminando. Efesios 6:13 dice de la siguiente manera, y esto es lo que, bueno, sí, Satanás entra, es sutil, trata de hacer que nosotros callamos, pero la palabra nos invita, escuche, Efesios 6:13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, Satanás es extremadamente activo entre el pueblo de Dios, y es por ello y de muy vital importancia, hermanos, ir a la batalla contra él para que podamos obtener la victoria y el poder, sabiendo que acabado todo, vamos a estar firmes. Por eso, como dice la palabra, mis queriditos hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra. O sea, dice, y sigue diciendo el versículo, Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto. Porque todos nosotros, mis hermanos, todos los que me están viendo, hermanas, varones, hermanitas, todos los que escuchan esto, nosotros no queremos fallarle al Señor, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros queremos fallarle al Señor. Eso es que nuestro espíritu está dispuesto a no fallarle al Señor. Pero el mismo versículo dice, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto a no fallarle al Señor, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer nuestra carne? Velar y orar, hermanos. Así que, hermanos, sabemos que Satanás se levanta contra todo lo que se llame Dios, dice la misma palabra también. Y yo les invito, hermanos, a que no le demos lugar al diablo.
que hagamos de nuestros hogares lugares antorchas de oración, donde el Espíritu Santo esté con todos nosotros, en nuestros hogares, nuestras familias, y que nuestra iglesia sea sana, y expulsemos y resistamos al diablo como en una guerra, en una batalla, para que no esté cerca de nosotros. Y cada vez que usted vea que el enemigo se le aproxima con una debilidad, una tentación, lo reprendamos en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga y que tengan una excelente vida.